Good. But no, this one is Federico, no? Okay. Buenas tardes. You have to go Sí, there. se oye, perfecto. Bonita tarde a todos, no solo al equipo mexicano también, porque hoy además tenemos la suerte que desde otros países de la región estamos innovando tecnológicamente y nos están siguiendo, en teoría, espero ya pasar examen en streaming desde otros países. Qué gusto verles. Bueno, es una maravilla ver México así, sinceramente. Yo creo que sacaron los mejores sacos del armario y demás, porque cuando normalmente vengo no hay tanto nivel, pero sí que se agradece, de verdad que se agradece y nos lo tomamos muy positivamente. Muchísimas gracias por la atención. La verdad es que es una maravilla hoy estar aquí con todos ustedes y con los diferentes países de la región y además tener la suerte de poder contar pues con la visita de nuestros colegas internacionales, con los máximos directivos de la compañía, con Federico Billón en este caso, que es el director del área, ya le conocen, ya estuvo aquí, del área de la región, digamos, además de la TAM, de los States, de UK y de Canadá. La que más le gusta es esta, ya les avanzo yo. Y luego con Alain Deas también, el CEO global de la compañía, pues que también estuvo aquí el año pasado, pero con gusto pues nos va a compartir una plática sobre la compañía y sobre cómo ve la región. ¿Okay? Yo muy brevemente, porque lo importante es escucharles a ellos, decirles que les agradecemos su trabajo en el día a día, que nos quedan 3 mesecitos, que hemos hecho cambios en México, en otros países, que nos sentimos con los equipos súper fuertes para realmente acabar estos 3 meses del año dando lo que se espera de nosotros. Y señores, en un contexto en el que Europa está en recesión, los vecinos del norte donde vive Federico, pues también tienen algunos dirigentes un poco extraños y demás. La TAM continúa siendo la tierra de las oportunidades, y así lo ve la compañía. Y por tanto yo les digo, el año 2020 tiene que ser el año de Latinoamérica. Y entre todos ustedes, con su ayuda, lo lograremos. Muchas gracias. Buenos días, todo el mundo. Yes, you have to go there, Federico. So, I need to go here? Okay, I'm here. Nice to see you. So, I'm ready to go in Spanish. Okay? Entiendo hablar español y mucho gusto para mí. Okay? So, querido Adecco Campeones, estoy muy feliz de tener la oportunidad de habitar con todos ustedes aquí junto con nuestro CEO en CFO mundial. Este es un año en el que me he involucrado en la región LATAM y tenido el gran placer de visitar a todos los equipos en todos los países, con la excepción de Adecco Colombia, where I'm going to be soon, y estoy muy emocionado. Soy testigo de liderazgo de alto calibre, alta intensidad, gran pasión y, muy importante, mucha ambición. Este es el espíritu correcto que necesitamos para seguir siendo los mejores en liderar el camino en cada país, en cada región, en cada sucursal, en cada cliente. En los últimos años, junto con David y Enrique, todos ustedes colaboraron a América Latina en el camino correcto de la rentabilidad. No estamos aquí para mejorar los volúmenes sin márgenes. Su trabajo es muy valioso y debemos ponerle un precio acorde. Este nuevo enfoque nos ha llevado a registrar la rendibilidad, alcanzando la meta del grupo del 5% de la rendibilidad. Esto es sorprendente, ciertamente viene con suerte, pero solo con trabajo duro y alto profesionalismo. Estamos extremadamente orgullosos de ustedes. Lo que hacen es muy importante y contribuye en gran medida al grupo Adecco en general. David se mudó a los Estados Unidos y Raúl se unió a nosotros a principios de años.
Hemos tenido suerte. Raúl, junto con fuerte leadership, está aportando una nueva perspectiva, una nueva energía y una cultura de alta intensidad. Y también somos afortunados porque tenemos a Enrique. ¿Dónde está Enrique? Con su sólida experiencia financiera, la capacidad de identificar siempre nuestras áreas de mejoría y hacer. Muchas gracias, Enrique. Me encanta la combinación que tenemos entre Raúl y Enrique. Y después de menos de un año, Raúl ahora ha reorganizado la leadership latinoamericana y lo ha hecho centrándose en talentos internos, porque este es un equipo ganador y merece crecer. Tenemos a Kiko, con más de 25 años de experiencia. Comenzó su carrera en España con un récord increíble, se mudó a Chile nuevamente con éxito y una vez más en Argentina liberando exitosamente en tiempos difíciles. Ahora es el momento de México, el mercado más grande. Tenemos un equipo fuerte aquí. Creo que ahora estamos listos para aplastar a Manpower. ¿Estamos? ¿Estamos? Tenemos a Kevin en Chile, un joven talento de grande potencial, ha tenido éxito en cualquier trabajo que haya tenido en todo el mundo. Chile es un mercado increíble. También necesitamos acelerar nuestro crecimiento. Leandro en Argentina, de ser gerente de finanzas a gerente general, con un liderazgo profesional apoyado a un equipo argentino muy sólido. Superemos estos tiempos difíciles con disciplina. Cada crisis tiene oportunidades. Centrámonos en ellas y saldremos de ellas. André, de operaciones, promovido a Country Manager. André, en Brasil. Este año Brasil es a la estrella con un desempeño sobresaliente en ventas, mejora del margen bruto y ganancia al cielo. Fantástico. En Perú estamos sufriendo un poco en este momento. Cuento realmente con Nelson y el equipo para cambiarlo rápidamente. Por supuesto, no puedo olvidar mencionar el equipo colombiano-ecuatoriano, con Juan, nuestro capitán experimentado en fuerte. Siempre primero en la oficina por la mañana, mejorando la compañía años tras años, en línea y también muy importante para crear un equipo inmejorable. Como dijimos, estamos orgullosos de ustedes. Juntos lograremos alcanzar el objetivo de rentabilidad. Estamos listos para el siguiente nivel. Necesitamos continuar enfocándonos en negocios rentables. Es el camino correcto, pero es hora de crecer. Crecer más rápido que el mercado, para acelerar más rápido que la inflación, para convertir en el mejor en venta y crecimiento de ganancias. Como grupos, creemos en la potencia del mercado latinoamericano. Vemos enormes oportunidades, realmente queremos invertir en ver Adecco Latinoamérica en todos ustedes para cada vez más adelante con el grupo. Sé que puedo contar con ustedes y sé que este será otro éxito para Adecco Latinoamérica. Muchas gracias a todos por lo que hacen todos los días. Muchas gracias. Thank you very much. I'll take the mic. And now, please, Alan, Thank you. your time. Thank you. It is a very historical moment. It's the first time since more than 10 years that I'm seeing Federico sweating. Este es un momento muy I've importante. waited La 10 primera years. Finally, it start to work. So, hola. Hola, everybody, and very pleased to be with you. I was reflecting, it is the third time that I'm coming here in 4 years' time.
And I see some of you saying yes, and it's great because I'm starting to recognize some of the faces. Esta es la tercera vez que vengo aquí, reconozco algunas caras que he presentado en 4 años. Now, Federico has given a lot of information about Latin America, and I will try to give you some ideas about the world, where we are in the world, and also where the company is, the Adecco Group is, and where we are heading to, and especially in Latin America and especially in Mexico. Federico ha brindado información sobre Latinoamérica, pero yo quiero compartirles un poco más de la compañía en general, de la compañía en su totalidad. The first good news is you are working for a very healthy company. Primeramente, están trabajando para una compañía muy saludable. We don't have a lot of debt, and we are making reasonable profit. No tenemos muchas bajas y estamos teniendo ganancias considerables. But if we are happy, we are never satisfied. Pero así mismo que estamos felices, no estamos del todo satisfechos. I will come back to that. Volveré luego con eso. Now, when we look at the world, we see different dynamic. We see North America, Latin America being rather solid for the moment. The economy is solid. Cuando miro a la compañía en general, veo a Latinoamérica que está corriendo bastante sólidamente. When we look also to Asia, Japan especially is very strong economy, solid economy too. La economía de Asia, especialmente de Japón, es muy sólida. Where we have our worries and problems, it is in Europe. Estamos teniendo algunos problemas, mayormente en Europa. Because since around 1 year now, we see that many of the European economies have problems, are slowing down. Que algunas economías, especialmente en el último año, algunas economías europeas han tenido como sus ups and downs, sus altos y bajos. It starts with Germany, which is the biggest economy in Europe, and especially Germany is driven by the auto industry, and because of the trade war, because of the Dieselgate, because of the electrification of the new model, we have seen a serious slowdown of the auto industry in Germany. Que hemos tenido algunas bajas en lo que refiere a Alemania debido a, y ahí si alguien me ayuda, la industria automotriz. La industria automotriz ha tenido muchos frentes por la electrificación, el Dieselgate, que es el escándalo que hubo con el diésel, y también en general la economía y las exportaciones. Thank you, Martin. This is also a colleague coming from Zurich. Perfecto. So, Germany, then France. France, we have also, you had a lot of unrest with the so-called yellow vest, and so we have seen also a slowdown. Que también hubo además de Alemania, también Francia, que también tuvo como cierta disminución. And then we have the Brexit. The Brexit, which is a soap opera, you see news every day. Y luego como una novela tenemos a el Brexit. Yeah, the Brexit. Yeah, and nobody knows how it will end up, but for sure it decreased the economy in UK, and we don't know exactly how it will go out. So si bien no sabemos cómo se va a terminar, también en UK también tenemos como cierta baja, cierta merma en ese aspecto. And we have the same situation with Italy. Fortunately now Spain is back in growth, so this is a good news. Bueno, también la misma situación en Italia, pero afortunadamente España ha tenido una mejora. So that's why we need to continue to do what we do, and it is a good reason to even accelerate or perform, transform and innovate strategy. Necesitamos reforzar la estrategia de perform, transform e innovate.
with Perform, you know, we have the so-called heptathlon, and I hope that we will have the Mexican heptathlon at work this week. Con Perform tenemos el gran apoyo de Heptathlon. And the heptathlon should allow us, to beat the local best. Y con Heptathlon van a tener la capacidad de poder ser los mejores. Then Transform is about transforming the company, providing, thanks to a lot of technology, a better experience for the customer and the candidates. And the program there is called Grow Together. Con Transform van a tener la posibilidad de poder justamente transformar el negocio, de poder trabajar mejor, y tienen la herramienta de Grow Together para poder hacerlo. Perform, transform, and then innovate. Innovate is to really be different thanks to innovation. Es realmente la diferencia porque es el sentido de innovación del programa completo. And so, also in Mexico, also in Latin America and everywhere in the world, we will continue to push, perform, transform and innovate. Y en todas partes del mundo, y especialmente también aquí en México, hay que hacer un gran esfuerzo en impulsar perform, transform and innovate. Now, when I'm looking back at the last 12 months, the last time I was here, we have a new team and we are very pleased with the new team. Very good. He estado, bueno, de los últimos 12 meses que he estado aquí, puedo ver el nuevo equipo y estoy muy feliz con el nuevo equipo de liderazgo. So, starting with Raúl, for sure Enrique was already there, but Kiko, who has joined here in Mexico, you have very strong leaders. I know Kevin taking in Peru and all the colleagues. So we have a strong team in Latin America and we have also a strong team in Mexico. Un gran equipo aquí en Latinoamérica, con todo el equipo nuevo, con Kevin, con Enrique, y también un gran equipo a lo largo de todo Latinoamérica. There is only one problem. Hay un solo problema. There are too many Spanish and Italian people here. Bueno, creo que lo entendieron. Translate. Okay. Hay muchos españoles y muchos italianos en el equipo. Bueno, hay demasiados. So my point here is that Latin America in general, but also Mexico, should develop talent and should not only receive talent, but should groom talent and export talent everywhere in the world. Que tanto Latinoamérica como México debe potenciar su talento interno y de hecho no únicamente potenciarlo, sino exportarlo. Hacer crecer su talento interno. So I'm counting on you, Betiana. Cuenta conmigo. So this is good. What is good? So Latin America is, I would say, strong. Mexico is also strong. We will continue to develop the strategy. And what I would suggest, because I need to be sharp after 20 minutes, if there are some questions, I'm happy to take a few questions. Or my colleague, Hans, in the meantime, has arrived. We were the Hans Ploos, who is the CFO. So the team here is ready to take your questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta que pueda hacer, tanto para Hans como para Lan? ¿Alguna pregunta que quieran que les respondan? Sí. Sí, claro. Thanks. As you say, Latin America is a market that is growing, that is emerging. So in all the world is the focus in this kind of market. So what is your vision of this, of our region for the next years? And what do you think will be the key to have a better performance? So for me, it's not an emerging market. Latin America is a developing market, and we will continue to develop. We will continue to invest. We will continue to enlarge the portfolio of brands we have, also in Mexico and in Latin America. You know that the group has 10 global brands. And in many countries of Latin America, we don't have today the 10 brands. In a lot of them, we have Adecco, for sure. We start to have Spring in some of them. We have Liège Harrison, very strong brand in Latin America. But then
We don't have Modis, we don't have Badenoch and Clark. So there are many other brands and activities that we don't have, and we have a huge opportunity to develop that here in Latin America and in Mexico. And by the way, I know that many people are behind the screen, this screen, everywhere in Latin America, and so also a great hello to everybody wherever you are, and thank you for joining us for this webinar. Latinoamérica no es un mercado emergente únicamente, sino también un mercado en desarrollo, donde están, no en todos los países están presentes todas las marcas. También mencionó, fue un poquito más largo, pero mencionó también la potencia que tenemos dentro de lo que es Latinoamérica. Y también este mensaje es para todas las personas que están mirando a través de nuestra cámara y lo están viendo en vivo en este momento. Good. One question. Hi, Alain. Hi. Welcome back to Mexico. Thank My you. name is Cecilia, and my question is: as you have said in an article, the young people doesn't want to belong to a company. I mean, they want to identify themselves with a purpose. That purpose, we know, is to making the future work for everyone. So, can you please tell us how is Adecco making this happen, specifically in LATAM? You're welcome. First of all, when you look at our different brands, Adecco, Spring, Lee Hecht Harrison, thanks to the work of all of you and all of you everywhere in Latin America, we help thousands and thousands of people, not only people, but with the people, families, to get a job, to get income, and to sustain themselves or to develop themselves thanks to the work you all have done. So this purpose, whatever the brand, being at Adecco, being at Spring, being at Lee Hecht Harrison, is always to help people to have a better future. And so that's why we are so motivated by the purpose, because thanks to the work of all 34,000 people in the world, we are helping not only individuals, but with individuals, families, to really move forward in a positive way in the world of today, and especially in the world of work. Now, beside this, you see that many countries have a lot of initiatives regarding inclusion. In some countries, we are the biggest employer of disabled people. In some other countries, we are very involved by putting people who were far away from the society. We are able, thanks to the work of you are doing, to get them back in the society through the work. Because we strongly believe that work is the best social integrator for the society. And this since more than 2,000 years. So using your work, using your activities, allow everybody from all candidates to really fulfill this purpose. Perfect. Thank you for your question. Thank you, Alain. I am looking at Raoul. I don't know, is the chief of the time? Yes. Hi, Mr. Allen. First of all, welcome to Mexico. My question is, nowadays we're facing a challenge, and technology is developing so fast. Since we're an HR company, how are we going to deal with that challenge? I mean, what are the next steps that the group is going to take regarding this problem? Thank you. You want to answer? Yeah, answer. Hans is the reason why I start is I think it's a great question, and thanks for being here and your results. Adecco today, and I think it's an important statistic on the health of our business, is reinvesting 12% of its profitability in technology.
Sorry. And now the question is, oh yeah, you want to translate? Yeah. Yes. No. Sorry. No es que no estuviese prestando atención, estaba hablando conmigo Betiana, ¿ok? Básicamente lo que dijo Hans es que está reinvirtiendo parte de las ganancias de manera importante, un 12% mencionó, en temas de inversión tecnológica en el grupo. So that's, I think, one thing. The reason why Alain started Perform, Transform, Innovate, because we realized the importance on building the future. We have a healthy company today, and we need to have a healthy company tomorrow. And this is what Grow Together is about, and our innovation agenda. So, and to elaborate, oh yeah, sorry, no, translate. La razón por la cual estamos invirtiendo ahora en Perform, Transform and Innovate y la razón también del Grow Together es para justamente poder invertir en la compañía a futuro. And so the amount Hans was mentioning is going to also to the reskilling and the upskilling, partly for ourselves, for the 34,000 people. And I was this morning with Simon. Where is Simon Curtis? Oh, he's there. Simon is the head of IT for Latin America, North America. And Simon was telling me we need to invest in the reskilling of our people. So we need to do this on one hand. But on the other hand, we have invested last year, we have taken over General Assembly in New York. And we have put $425 million in this acquisition to acquire the global leader in reskilling and upskilling of digital capabilities. And this for ourselves, but mainly for our customers. So we are also really investing, let's say, in the purpose of reskilling and upskilling people, because we know that it is key going forward to remain attractive and competitive on the labor force. Yeah, I think, Raúl, if we don't stop now, we will have problem with you, so Seguro, it's better to seguro. stop. Thank you, Alain. Thank you very much. Muchas gracias, equipo mexicano. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo por streaming. Les digo que las próximas veces que vengamos, Enrique, un servidor y el equipo, si no hay el mismo nivel de sacos, no pasa nada, no nos vamos a sentir mal. Mientras saquemos los resultados, y ustedes lo están haciendo, pueden venir casi en playera, ¿sí? Muchas gracias. Son ustedes fantásticos anfitriones. Un gusto estar aquí siempre con ustedes. Gracias. Thank you. Thank you very much. Bye-bye.